Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentan. Bienvenidos a su programa Torre Médica. Como cada semana estamos con ustedes trayéndoles temas de interés. Hoy traemos temas muy sensibles y muy importantes para la pareja, ¿no es así, Julio? Así es importante que la pareja de alguna manera que vive en esta evolución donde ya las mujeres han esperado más para llegar a la maternidad. Importante cómo entender que esa evolución en la medicina y la fertilidad, ¿no, Julia? Así es, ayudarlos a alcanzar a lograr ese pedacito de cielo, como le llamamos nosotros. Obviamente es un tema muy importante y hoy los expertos en el programa. ¿Te quedas? Vamos. Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el doctor Arturo Rubalcaba para platicar sobre las ventajas y desventajas de la fertilización in vitro. También estará el doctor Moisés Abraham platicando sobre las alternativas de fertilización. No te pierdas Torre Urbana, ¿Sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, ya lo decía la doctora Julia, doctor Julio, con una temática muy importante y sobre todo entender, y eso es algo que nos da mucho gusto, la medicina ha cambiado, ha evolucionado. Y obviamente más un tema tan, no sé si sea controversial, algo que de alguna manera la sociedad cada día busca más. Existen empresas que han creado un concepto diferente, pero yo creo que los especialistas que hoy vienen al programa han dado la pauta de que esto debe ser algo individualizado, algo muy particular, ya que cada pareja puede tener una problemática diferente, ¿no es, Julia? Así es, cada pareja tiene problemas diferentes y no es exclusivo de una región. Por eso invitamos y saludamos a todos nuestros público y a nuestros paisanos que nos ven a través de Sky, Televisa y ahora también por Visión. Así es importante saber qué dice la gente, lo que dijeron. ¿Les parece si vamos a esto? Vamos. La fecundación in vitro es una serie de procedimientos complejos utilizados para mejorar la fertilidad o prevenir los problemas genéticos y para ayudar en la concepción de un niño. Durante la fecundación in vitro, se recolectan óvulos maduros de los ovarios y se los fecunda con espermatozoides en un laboratorio. Al respecto, opina la Sociedad Tapatía. ¿Qué sabes respecto a la fertilización in vitro? Sé que es un proceso de fertilización de un óvulo. Es mediante procesos químicos. Primero se tiene que llegar a la fertilización del óvulo, que en este caso se hace con hormonas. Llegando al punto de la hormona, se introduce el espermatozoide directamente. Ya que está el óvulo fecundado, se extrae y se introduce en el órgano reproductor. Bueno, por lo poco que yo puedo entender, es cuando en una pareja el hombre no es fértil o de lo contrario la mujer no. Creo que para dar vida podríamos, en mi caso como hombre, donar mis espermas, si alguien lo requiriera. A lo que tengo entendido es no es por medio de una relación sexual, sino por medio de laboratorio se hace la fertilización a la mujer o en el caso, bueno sí, la mujer, el óvulo se fertiliza. Pues es una fertilización, ¿cómo se llama? Pues de alguna manera no natural, es para evitar problemas genéticos, tal vez enfermedades de transmisión sexual como tal vez el VIH, es para evitar ese tipo de cosas, o cuando una persona, o sea, como el hombre por ejemplo, es estéril. ¿En qué casos crees que es válido utilizar este tipo de técnica? Pues en personas que no tienen la posibilidad de hacerlo naturalmente. Cuando la pareja no, en caso de que la pareja lo quiera y uno de los dos no sea, bueno, el caballero no sea fértil o incluso la mujer no sea fértil, pues eso podría ser mientras los dos estén de acuerdo.
Creo que la gente tiene una noción sobre el tema. Creo que no es lo mismo en animales que en el ser humano, pero obviamente es importante que la gente tenga una visión de que la inseminación es el hoy en la medicina y que evoluciona día a día. ¿No es así, Julia? Así es, antes era difícil acceder o cuando teníamos problemas de fertilidad, prácticamente se resignaba a la pareja a no tener un hijo o a quedarse con el sueño de conseguirlo. Hoy ese sueño está al alcance de una mano. Por eso es importante que se quede con nosotros en este programa y por supuesto que nos acompañe, ya lo sabe, los martes en Éxtasis Digital 105.9, en Espejo a través de HK 960M, Cotorreando en la Torre, y los jueves, El Sentir Médico, traducido al español a través de Torre Urbana. ¿Les parece si comenzamos con esto? Vamos con los expertos. Torre Urbana. Continuamos en su programa Torre Médica, como cada semana con temas de interés. El día de hoy tocando un tema muy especial para aquellas parejas que se les ha dificultado el conseguir el sueño más preciado, el tener un bebé en casa. Tenemos ahora especialistas, tenemos al doctor Arturo Rubalcaba que nos acompaña, él es ginecólogo y especialista en infertilidad. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable, Julio, por la invitación. Tema muy importante, muy interesante. Así es, doctor. Es un tema que lamentablemente cada vez se hace más frecuente. Exactamente. Y tenemos varias opciones, entre ellas hoy nos gustaría que nos platicara de la fertilización in vitro y vamos a empezar el abordaje del día de ahora con el tema de infertilidad. Así es. Bien, yo creo que de manera general y con términos un poquito fáciles de entender, es aquella pareja que tiene más de un año buscando embarazo y no se ha dado. Hay que etiquetarlo como infertilidad primaria si no se ha tenido un embarazo previo o infertilidad secundaria si ya se tuvo uno previo y no se puede volver a embarazar. Quiero mencionar que nosotros en el Instituto Mexicano de Infertilidad, nuestra filosofía es buscar hasta donde se pueda con las herramientas actuales que tenemos, que dicho sea de paso son muchísimas, para que sea mecanismo coital, es decir, mecanismo natural. Esto es porque, bien mencionabas el tema de fecundación in vitro, creo yo que se está sobreutilizando, pero también debo decir lo que es muy necesario. ¿Por qué? Porque son otros tiempos. La manera más fácil de explicarle a la gente no es el tiempo de nuestras mamás, de nuestras abuelitas que se embarazaban a los 17 años, tenían 5 o 7 hijos y era una maquinita reproductiva que estaba sumamente fértil, no había tantos problemas de endometriosis, problemas de contaminación, medio ambiente, el estrés, mala alimentación, cambios de hábitat y sobre todo desde el punto de vista social. Las mujeres, y digo las mujeres porque la mujer pone el embarazo con o sin pareja, buscan la primera gestación en promedio después de los 30 años. Si a esto entendemos que la menarca, conocida como la primera menstruación, a los 30 años, que usualmente en México la menarca acontece a los 12 años aproximadamente, entonces imagínate 18 años que el aparato reproductor está funcionando y no se le da reproducción, pues tiende a deteriorarse, ¿no? Como cualquier alguna otra situación, ¿no? Ya cuando llegan con nosotros para buscar embarazo, pues muchas de ellas tienen adherencias en las trompas de falopio, tienen un fenómeno que se llama endometriosis, que es impresionante la cantidad de parejas que estamos viendo, que es ginecológico, claro, nada tiene que ver con el varón. Estamos viendo fallas de ovulación, ovarios poliquísticos, pero sobre todo dar ese tiempo. Aún así, nosotros tenemos un concepto, y el concepto básico es menos de 38 años y que el esposo tenga factor masculino sano y que tenga una reserva de ovario también bien, porque muchas mujeres jóvenes han sido multioperadas, les han retirado ovarios, por ejemplo, y entonces baja su reserva reproductiva. Hay un estudio que es vital que se llama hormona antimuleriana, que debo de decir, cuando hice la residencia de ginecología, pues se analizaba el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, básicamente lo que es el ovario, con una hormona que se llama FSH, con otra que se llama LH y otra que se llama estradiol. Y con eso valoramos la reserva que sea ad hoc a la edad. Pero hoy por hoy, insisto, por la contaminación, el estrés, por las múltiples cirugías, muchas de ellas no muy necesarias, y debo decirlo, esa reserva va bajando. Entonces, la edad se vuelve relativa. Si una mujer tiene 25 años, pero tiene una reserva muy baja, y debo de mencionar que cada vez más estamos viendo menopausia precoz, que el término médico es insuficiencia ovárica primaria, pues tenemos que darnos prisa para que se logre el embarazo. Y esto por el concepto de que las parejas más jóvenes y más fértiles pueden tardar hasta un año
para que se dé la concepción, para que se dé el embarazo, sin tener ningún problema reproductivo, llámese ginecológico o andrológico, como va a hablar el doctor Moisés. Entonces nos damos a la tarea de irnos a la reproducción asistida. Y claro, si el factor masculino tiene detalles o problemas que son solucionables, pues lo mandamos con el andrólogo, que es un experto en el factor masculino, para tratar de equilibrar las balanzas y que se pueda dar el embarazo por mecanismo coital. Entonces, podemos concluir que después de los 38 años ya es muy complicado que la mujer se embarace por mecanismo natural. O una mujer joven que tenga baja reserva de ovario, determinada por hormona antimuleriana, y o una mujer muy fértil, muy joven, pero con un factor masculino totalmente irremediablemente tratable. Entonces tenemos el recurso de la reproducción asistida. Y la reproducción asistida podemos dividirlo en dos partes importantes que, dicho sea de paso, las gentes lo confunden y algunos doctores también. Baja complejidad y alta complejidad. La baja complejidad es inseminación intrauterina, que es muy común, que debo decir también que tiene sus tasas de embarazo un poquito más bajas. Y la fecundación in vitro, que las tasas de embarazo son más altas, pero debe haber una indicación. Eso es muy importante. Nosotros tenemos, creo yo, que las herramientas necesarias individualmente, como debe de ser en medicina, para poder tratar a todas las parejas. Tenemos dos brazos fuertes. Esos dos brazos fuertes es endoscopía ginecológica, que es la paroscopía o histeroscopía, y tenemos lo que es reproducción asistida, baja complejidad y alta complejidad, ¿sí? Y la edad es importantísima, doctora, para poder establecer el escrutinio del por qué no se ha logrado el embarazo. No es lo mismo empezar a tratar una pareja después de los 35 años de la mujer, porque la edad ginecológica es la que más nos preocupa, no tanto la andrológica. La andrológica, por ahí nos podrá mencionar el doctor Moisés, hay personas a los 50, 60 años que siguen siendo fértiles, y la mujer después de los 38 años baja per se la edad, no por otro factor, sin endometriosis, sin problemas tubáricos, qué sé yo, baja radicalmente la fecundidad. Entonces, si nos llega una pareja donde la mujer tiene 36 años y no ha buscado bebé, tenemos que hacer todos los estudios, toda la anamnesis para poder tener la objetividad del problema y solucionarlo. Es algo que mencionamos un poco antes de entrar al programa, Sí. y te decía que hacer un traje a la medida de cada pareja en un adecuado interrogatorio conjunto. Después, Sí. cuando podemos sospechar que existe una evidencia en el varón que quizás en algunos casos ya tuvieron una experiencia de paternidad y una condición que a lo mejor tú podrías contemplar como normal. Sí. Porque objetivamente yo creo que la sociedad siempre marca a la mujer Sí. y la etiqueta. Ella no puede tener La sociedad masculina. indebidamente. Así es. Entonces, esa parte yo creo que representa para uno como profesional de la salud, Sí. crearle a la sociedad una cultura de entender que tanto hombres como mujeres podemos pasar por una situación diferente y que muchas veces es la falta de preparación física por malos hábitos. Sí. Sí, hablo en general, pero obviamente esa condición, hasta en la búsqueda natural de un embarazo, sin pensar a alguien que ya contempla que tiene una condición de fracaso, pero que si nos preparáramos, sin tener que llegar a un instituto de fertilidad, que yo de manera ordinaria acudo a una visita urológica común, a mi pareja como ginecológica, y decir, vengo en el objetivo de la planeación de lo que sería un embarazo. Hacerles el traje a la medida de las parejas siempre representa una responsabilidad, ¿no? Claro, sin duda. Yo estoy convencido y estoy de acuerdo contigo, porque la medicina en cualquier área, en cualquier especialidad, hay que individualizar. Y aquí no es la excepción. Tenemos que hacer todo un estudio. En lo personal, y la gente que estudia con nosotros, los BRs, tenemos una subespecialidad avalada por la Universidad de Guadalajara de Biología de la Reproducción, que son 2 años, son ginecólogos. Les tratamos de inculcar de que debemos de buscar el problema. El cliché de esterilidad sin causa aparente para mí no debe de existir. Y más en la ciudad de Guadalajara, que dicho sea de paso es pionera en reproducción en muchos campos, líderes en reproducción en muchos campos, y al final me gustaría comentar qué logros tenemos, ¿no? Entonces hay que saber buscar. Te puedo decir de una manera muy general, muy sencilla.
la mujer hay que investigar en el día 2-3 del ciclo cómo está funcionando su sistema ovulatorio desde el cerebro. FSH, LH, estradiol, prolactina y antimülleriana. Con esos estudios ya sabemos cómo está su reserva. Muy importante en el día 7, 8 o 9 del ciclo, y el ciclo se rige por el primer día del sangrado rojo. La gente se confunde, cree que el ciclo empieza con el último día del sangrado o con los manchados catameniales que se pueden presentar antes del sangrado rojo. Entonces llega el sangrado rojo y en el día 7, 8 o 9 del ciclo hacemos histerosalpingografía. Para los ginecólogos ya está muy trillado para analizar las trompas de falopio, pero lo que no sabe el ginecólogo general, y sí nosotros los fertilitólogos, es que hay que hacer una sonohisterografía. Esto se complementa. Las trompas de falopio se ven muy bien con la histerosalpingografía, pero no se ve bien la cavidad. Y si, por ejemplo, encontramos anormalidades en las trompas de falopio, hacemos una laparoscopía, podemos dejar una patología, un problema, una enfermedad dentro de la cavidad que podemos dejar de optimizar el recurso quirúrgico para que quede muy bien el aparato reproductor. Entonces hacemos la histerosalpingografía, hacemos la sonohisterografía, que es muy buena para ver la cavidad, pero no para ver las trompas. Estos se complementan. Y debo decirle que hay mucha gente que hace reproducción que no le da importancia. Sin embargo, bueno, con esos estudios es suficiente. Y el varón, lo va a mencionar seguramente Moisés, una espermatobioscopía, sumamente fácil, con 3 días de abstinencia, donde valoramos cantidad, movilidad y forma de espermatozoides, pero con criterios de Kruger. Estos estudios no se deben de hacer en laboratorios clínicos, debe de hacerse en centros de reproducción porque hay un margen de error, que puede haber un subdiagnóstico ahí y entonces alguien puede etiquetar esterilidad sin causa aparente. Y además otro estudio que lo hemos documentado que se llama fragmentación del DNA, porque hay espermas fragmentados. Estamos viviendo una epidemia, una pandemia, donde el estrés, la mala alimentación, el abuso del tabaco, de drogas, el estrés, el viajar, todo ese tipo de deterioros que sufre el cuerpo, pues se reflejan tanto en la mujer como en el hombre y esto merma su capacidad reproductiva. Así es, doctor. ¿Cuándo yo me podría considerar como mujer no apta para algún proceso de fertilidad? Bueno, insisto, no es el concepto que tienen todos los centros de reproducción. Y de manera general debo decir, muchas parejas no quieren ir a los centros de reproducción porque para los centros de reproducción, algunos, no todos, condición sine qua non es hacer fecundación in vitro. Y no debe de ser así. Hay parejas jóvenes, hay parejas que se soluciona con un tratamiento antibiótico, que se puede solucionar con una laparoscopía, con una inducción de ovulación, si tiene ovario poliquístico, o sea, tratamientos sencillos. Pero yo creo que la clave es que el ginecólogo general que no hace reproducción, en la consulta ginecológica, dependiendo de la edad, detecta algún detalle que aunque no quiera en ese momento la mujer embarazarse, decirle, mira, estoy viendo en el ultrasonido un mioma, estoy viendo en el ultrasonido un endometrioma, que es endometriosis en el ovario, estoy viendo alteraciones en tu aparato reproductor, inflamaciones del cuello de la matriz, que he dicho con toda seguridad son muy frecuentes y también eso puede afectar. Entonces, la tarea es que el ginecólogo haga ver al paciente, conviene que te revises de una manera más profunda si el tema es que quieres buscar embarazo. Pero vuelvo a lo mismo, las parejas que nosotros vemos, lo primero que analizamos es la edad de la mujer. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Si está por abajo de 38 años, hacemos todo lo necesario para que sea mecanismo natural. Porque de otra manera, y lo digo con mucha propiedad, ¿cómo enseñar a gente que va a hacer biología de la reproducción y estamos abusando de la fecundación in vitro? Pero bueno, la fecundación in vitro también es cierto que actualmente es una necesidad para muchas parejas. La fecundación in vitro no es nueva, data de 1978, el 25 de julio de 1978, el mundo quedó maravillado. Yo estaba jovencito y escuché por ahí bebé de probeta, no sé si recuerdan ustedes claro. El término bebé de probeta. ¿Qué es eso, bebé de probeta? Pues es mimetizar las mismas condiciones de la trompa de falopio, pero en el laboratorio de in vitro. Porque en 1978 trataron a la señora Leslie Brown con adherencias y con las trompas bloqueadas. Ya estaba desahuciada para ser mamá por mecanismo natural. Entonces tenemos la estrategia de la fecundación in vitro en mujeres arriba de 38 años, pero también se tiene la posibilidad de congelar óvulos. Nosotros dimos la nota en el 2004, que somos pioneros en Latinoamérica. Aquí se logró el primer embarazo en Latinoamérica de Juanito, así lo llamamos al bebé, de la congelación de los óvulos.
Entonces tenemos una herramienta impresionante. Si las tendencias actuales o las de a futuro nos van a permitir, o la mujer decide querer embarazarse después de los 40 años, o no tienen pareja, o van a ser sometidas a un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, y eso afecta a sus ovarios, como también al testículo en el caso del varón, es muy fácil congelar espermatozoides. No era tan fácil congelar óvulos, ahora es cotidiano. Todos los centros de reproducción hacen congelación de óvulos. Es una experiencia muy grande. Yo creo que es valioso que le demos todavía a esto. En la sección de Mesa de Expertos te invito, Arturo, a que te quedes para compartirlo con Moisés y compartirle al auditorio que esa esperanza que tienen muchos padres la pueden lograr. Es un sueño hecho realidad. Así es. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La fecundación in vitro es la forma más efectiva de tecnología de reproducción asistida. El procedimiento se puede realizar utilizando tus propios óvulos y los espermatozoides de tu pareja, o también la fecundación in vitro podría utilizar óvulos, espermatozoides o embriones de un donador desconocido o anónimo. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Torre Medios también está en la radio. Y todo el equipo que somos pioneros en este concepto. Cotorreando una torre y Torre Urbana Radio. ¿Y cómo tienes que hacerle para que lleguen los pacientes a ti? Todo lo que quieres saber sobre política, espectáculos, deportes y obviamente el sentir médico está aquí. Recuerda que tenemos una cita todos los martes de 7 a 9 de la noche a través de Éxtasis Digital, Cotorreando en la Torre, de manera simultánea en HK, y por supuesto los jueves de 7 a 8 de la noche, Torre Urbana Radio en HK 960 DM. ¡Los esperamos! ¿Necesitas encontrar un doctor de confianza? FindDoctor.com, el directorio médico digital donde puedes encontrar al especialista que necesitas. Analiza su perfil según horarios de atención, servicios que presta y su experiencia. Tus likes le darán una calificación haciendo que más gente los conozca. Contáctalo y reserva tu cita. Además, puedes ubicarlo en nuestro mapa interactivo. FindDoctor.com, tu experiencia de salud online. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso: traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. Find Doctor y Torre Médica te invitan a participar del segundo Congreso Nacional de Marketing Médico a llevarse a cabo en Guadalajara. Un congreso elaborado por médicos y paramédicos donde podrás aprender todo lo relacionado al marketing médico y los servicios de salud. Los esperamos este 7 de agosto en Expo Guadalajara. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales o a través de nuestros datos de contacto. No te lo puedes perder. Find Doctor, Centro del Riñón Guadalajara, Imagen Médica, Hospital Country 2000, Farmacias Guadalajara y Torre Médica Centro del Riñón invitan. ¿Ya conoces los beneficios que FindDoctor.com te ofrece? Déjame explicarte. Crea un acceso directo en la pantalla principal de tu smartphone e ingresa inmediatamente a la página. Utiliza el buscador en tiempo real para ubicar al especialista que necesites. En su perfil encontrarás una galería multimedia, el contacto, la experiencia y los servicios que presta. Comparte y refiere a tu médico de confianza en todas las redes sociales. FindDoctor.com, tu experiencia de salud online. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776.
Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, tu amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Antes de realizar la fertilización in vitro, tanto el hombre como la mujer deben pasar por una serie de exámenes médicos que evalúen su estado de salud previo al procedimiento. Así, el especialista puede ordenar valoraciones físicas, análisis de laboratorio, ecografías, entre otros estudios. Un procedimiento de fertilización in vitro incluye 6 procedimientos fundamentales para llegar al anhelado embarazo. Estos son: inducción a la ovulación. Por indicación médica, el paciente debe aplicarse unos medicamentos para estimular la producción de óvulos, proceso que es monitorizado entre 9 y 12 días por el médico especialista a través de ecografías. Captación de óvulos. Es un procedimiento mediante el cual se obtienen los óvulos previamente estimulados en la inducción. Procesamiento y almacenamiento de semen. Si no hay contraindicación médica, el semen de la pareja puede obtenerse por estimulación para posteriormente ser procesado en el laboratorio y preparar la muestra para la fertilización. Fertilización y cultivo de embriones. En el laboratorio se inseminan los óvulos con los espermatozoides y se monitoriza el proceso de fecundación y crecimiento de los embriones, los cuales se dejan crecer en el laboratorio de 3 a 5 días antes de transferirlos al útero de la mujer. Transferencia de embriones. Procedimiento mediante el cual los embriones son transferidos al útero materno. Congelación y preservación de embriones. Los embriones restantes de buena calidad, no transferidos, pueden ser preservados para ser utilizados posteriormente. Muchas personas temen que los niños nacidos a través de una fertilización in vitro tengan problemas en su desarrollo. Lo cierto es que los bebés de reproducción asistida tienen un desarrollo psicomotor normal. Un estudio realizado en Europa, evaluando niños de 2 años, encontró que menores producto de la reproducción asistida tenían un desarrollo psicomotor normal comparado con el grupo de niños de concepción natural. Asegúrate de visitar siempre clínicas y médicos certificados. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con un buen amigo, Moisés. ¿Cómo estás? Bien. El doctor Moisés Adel, él es urólogo con su especialidad en el área de andrología, ¿verdad? Así es. Hablábamos hace un momento con el doctor Arturo sobre algo muy importante, ¿no? Que a la pareja debemos de tratarla en problemas de fertilidad de forma individual. Y obviamente los varones no somos la excepción, Moisés. Claro. De hecho, tenemos 50% de la culpa de todo eso. La verdad es que en nuestra sociedad se estigmatiza muchísimo a la mujer. Crecemos escuchando que la mujer es responsable de todo lo malo, de cosas que no debería ser responsable o estigmatizada. Y parte de ello es el que no pueda tener hijos. Cuando una mujer no puede, el embarazo no se da, la tradición es que no. Revísate, chécate. Cuando antes se pensaba que el problema, cuando venía del hombre, era menos del 15%. En la actualidad, el año pasado, estamos hablando que la responsabilidad de que el padre no pueda generar hijos es de un 50 hasta un 60% en muchas de las situaciones. Entonces, el protocolo era de que, bueno, vamos a revisar a la mujer. Una vez que la mujer ya hayamos terminado, veremos si en el hombre hay algo. No, la verdad es que cuando una pareja entra en un protocolo de fertilidad, ambos deben de entrar al mismo tiempo. Ambos están buscando un hijo, ambos están buscando tener una familia. Si empezamos con este juego psicológico de que tu culpa, que tú, que yo, ya desde ahí las cosas no pintan bien. Entonces, hay muchísimos factores por los cuales un hombre no puede llegar a la concepción de una forma natural. Y lo que hablaba el doctor Arturo es cierto. Se trata de que se llegue al embarazo de la forma más natural posible, es decir, por coito. Muchísimos factores tiene el hombre desde su desarrollo, desde cuando crece. De hecho, es muy curioso porque mi área es de indagar, es de saber, conocer. Se dice que el que no conoce la historia de un hombre no puede entender el porqué de sus decisiones. Y es hasta que te pones a hablar con el paciente que dice, bueno, es que tuvo paperas, lo golpeaban de niño con la ley del poste, o si no, balonazos de fútbol. No, es que fíjate que nació con los testículos arriba. No, es que todos esos factores tienen mucho que ver
en la posibilidad de que él sea padre. Agreguemos todavía factores externos como drogas, obesidad, alcoholismo, tabaquismo. La verdad es que esa posibilidad de poder engendrar un bebé baja. Es muy difícil que llegue a ser 0, pero sí baja. Y si a un factor masculino que ya está afectado agregamos un factor femenino que ya está afectado, aquí es donde empezamos a batallar. Ahora, cuando una pareja entra a un protocolo de fertilidad, está gastando dinero. Y hay que ser lo más honestos posibles, y por eso me gusta trabajar con gente con la calidad moral del doctor, por ejemplo, donde te dice, a ver, espérate, vamos a tratar de que esto sea de la mejor forma posible. Hay muchas veces en que un paciente puede tener enfermedades subclínicas, es decir, tenemos la enfermedad, pero no la manifestamos con los síntomas como deberíamos, como prostatitis, y tiene mucho que ver con hábitos sexuales, muchas cosas así. Y cuando tomamos en cuenta esto, en serio que después de dar un tratamiento con antibiótico, los parámetros cambian. Todo esto que es fertilidad es de muchísimos detalles. Es de saber a dónde te tienes que hacer un estudio, qué te tienen que valorar, qué no te tienen que poner. Se pensaba que si tenemos un paciente con problema de fertilidad por un conteo bajo de espermatozoides, pues le inyecto testosterona para que entonces suba la cuenta de espermatozoides. Lo que se sabe actualmente es que si un paciente recibe testosterona, y aquí hago énfasis en pacientes que están metiéndose ciclos en gimnasios y cosas de forma indiscriminada, el cerebro sensa que hay mucha testosterona y apaga los testículos. 10% de estos pacientes ya nunca recuperan su grado de fertilidad o de producción de testosterona y caen en algo que se llama andropausia. El término correcto es déficit de testosterona, pero se conoce como la menopausia del hombre. ¿Qué es lo que sucede? Que llegan los pacientes y tienen infertilidad. El volumen testicular empieza a disminuir. Entonces, hay formas, hay protocolos, hay situaciones que podemos utilizar hormonales para regenerar y poder regresar esto a la normalidad. Porque de 10 pacientes que buscan ayuda, no, ¿sabes qué? Vete a un in vitro. No, ya, ábranle el testículo, tenemos que sacar los espermatozoides. Espérate, es que no es una situación, no es tan simple, no es tan sencillo. Incluso cuando un paciente debe de llegar a una biopsia, es porque ya fue preparado para llegar a la biopsia. No es un tejido como un riñón, que yo lo puedo biopsiar y ya sé lo que pasa. No, el testículo es plástico, lo podemos moldear, podemos hacer que genere más de lo que necesitamos para poder llegar a este punto. Hay protocolos cortos, largos, hay esquemas. Es la variabilidad lo que me encanta de esta área, porque es muchísimo de dónde podemos echar mano. Entonces, este tipo de pacientes no buscan usar de fácil, ¿sabes qué? No vas a tener hijos, usa un vial de donador. Tienes que buscar banco de semen. No, la verdad es que la ilusión de muchos pacientes es ser padre biológico de sus hijos. Sonará incluso romántico para muchas personas, pero yo como padre que tengo la dicha de serlo, la verdad es que sí te ves en los ojos de tus hijos. Y eso es algo que no le puedes quitar a un paciente porque no sabes tratarlo. Por mandarlo inmediatamente a banco de semen porque no sabes que existen opciones. Entonces el problema no es no saber. El problema es quedarte con eso y no hacer nada al respecto. Lo que se trata es de brindar alegría, es crear familias, pero dentro de los rangos éticos, morales, en los que se puede llevar a cabo. Y no acabar con la esperanza que en un momento dado... Claro. Y lo dijo hace un momento el doctor Arturo, y yo creo que Julia como ginecóloga entiende que el varón es una de las partes más difíciles en la consulta de la mujer, porque el varón muchas veces no se hace presente en una consulta ginecológica porque no está dispuesto de repente a que le hagan partícipe de algunas responsabilidades, hasta en cuestiones del contacto físico en la mujer y los cuidados que esto representa. Somos muy difíciles de interrogar, no nos abrimos con facilidad. Si tú no me muestras, Moisés, esa confianza, yo no te puedo tener esa apertura a platicarte que yo fui víctima de un trauma testicular en mi infancia y que obviamente me da pena decir lo que me hacían bullying y en consecuencia tuve algunas condiciones y que desde niño tuve una condición de disfunción en mi vida sexual, y esas cosas se convierten en tabúes que de alguna manera a la llegada a una condición en donde le buscamos la paternidad tenemos miedo de enfrentarnos a algo que quizás se convierta en la pérdida de esa magia y de esa ilusión que desafortunadamente empresas que con irresponsabilidad salen a venderle solamente la ilusión, pero ya fraguada en que solamente en un in vitro lo van a lograr.
esta parte de la andrología y la parte urológica, yo creo que es una de las partes más románticas y clínicas que tú acabas de decir. La andrología tiene esa variable que permite hacer una historia clínica profunda y a detalle que te puede dar la pauta en dónde hubo por ahí esa pequeña patinada clínica que tuvo el paciente y que nadie supo llegar a extraerle al paciente esa información e irse por ese camino y decirle, en este caso, al ginecólogo del área de fertilidad: espérame, parece que ya encontré un foco encendido. Pero como no tenemos esa nobleza, esa humildad de abrirnos a trabajar como especialistas y decirnos y hablarnos en una comunicación abierta para que el paciente, ¿quién es el más beneficiado en este caso? Pues obviamente el paciente, decías tú, una actividad ética y responsable que de algún modo te permite decir el logro alcanzado, pero fue por una condición que refleja toda la naturalidad del embarazo. ¿Pero qué fue? Problemas hormonales que se atendieron de manera previa y que de repente la pareja llega y te dice: es que por fin mi esposa tiene un retraso, es que no lo esperábamos, y se dio de la forma más natural. Cuando ellos llegaron al instituto diciendo: es que venimos a una inseminación. Sí, el paciente llega ya pidiéndote lo que se le va a hacer. El paciente llega pidiéndote un in vitro o un ICSI. Y llaman seguramente a la clínica diciendo: Instituto de Fertilidad, oiga, ¿cuánto me cuesta hacerme una inseminación in vitro? Sí. No podemos hablar de costos, tenemos que hablar de evaluaciones clínicas independientes. Queremos conocer la edad de la mamá, del papá y sus antecedentes. ¿Quiere una cita? Es que ya hablé a 4 centros de fertilidad y quiero saber el costo. Ese planteamiento está muy mal hecho por parte de algunas empresas, en donde te proponen de repente la oferta, ¿sí? En algo que de alguna manera ni siquiera conoces a detalle. Yo creo que es una parte en la que yo te decía, tenemos que actuar con más responsabilidad como profesionales, como médicos. Tú como ginecóloga seguramente llegarás a escuchar la desilusión que una pareja vive, pero que nos corresponde a espacios como estos hacerle entender a la sociedad que el profesional de la salud tiene primero un compromiso, que es darle a la gente seguridad y ética, una atención, y más en algo tan valioso como es la paternidad. Sí, y ahorita tocaste un punto muy importante. Gran parte de la responsabilidad es del médico. Es del médico que tiene miedo de preguntar con qué frecuencia tienes relaciones sexuales. Es miedo de preguntar: oye, tu tiempo de latencia intravaginal, ¿cuánto tiempo duras teniendo la relación sexual? Y es cuando ves a la pareja que baja los ojos, o por lo menos el hombre baja la mirada, y dices: no, es que esto no está bien. Y son cosas que mantenemos guardadas y guardadas y guardadas y no decimos, y nos acostumbramos a vivir mal. Vivimos, pero no vivimos bien. Entonces, un paciente que segundas nupcias encontró el amor en otra relación, que es, no sé qué porcentaje, pero es altísimo de divorcios en México, en el mundo. Bueno, ¿por qué se va a estigmatizar si ya se hizo una vasectomía y quiere empresar otra familia? Se puede hacer la reversión con microscopio, pero hasta para hacerla se tiene que hacer bien. Son cirugías bastante prolongadas. Entonces el paciente, por tener relaciones, puede tener hijos. Y lo hablaba yo con algunos amigos, pero bueno, si puedes sacarlos del testículo, sí, pero ¿y si se abscesa? Si se absceda el testículo, si se infecta, si pasa algo y pierde el testículo, ya robaste esa oportunidad para lo demás. Cirugías como el famoso varicocele que todo el mundo tiene. No todos los pacientes con varicocele se tienen que operar. La cirugía es lo único que se puede hacer. Pero no todos son candidatos a operarse. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen un varicocele, que es una dilatación de las venas, como nos salen las piernas a veces, pero cuando sucede en el testículo se llama varicocele. Y hay pacientes que tienen varicoceles enormes, tienen como 15 hijos. Nunca les ha dolido. Hay otros que tienen varicocele mínimo y no pueden. El varicocele es 80% responsable para la infertilidad secundaria. Cuando ya tuvieron un hijo y el otro batallan y no llega y no llega y no llega, ¿pero cómo? Es el varicocele la mayor parte de las veces. Entonces las indicaciones para operarlo son bastante específicas, pero incluso para operarlo se debe de usar microscopio. Tuve yo la fortuna de ir a Baylor a hacer un adiestramiento en microcirugía de fertilidad, y entiendes que el panorama no es igual. Si tú vas a cuidar de una planta, no es el mismo cuidado para este y para el otro. Y volvemos a la misma situación del inicio, el traje a la medida del varón, a la medida de las expectativas de la pareja. No es lo mismo tratar una pareja que tiene 30 años a otros que están en el borde de la edad fértil. No es el mismo comportamiento. Entonces, aquí lo importante es entender que no debemos de acostumbrarnos
porque podemos a vivir mal, sino que siempre va a haber mejores opciones, siempre va a haber una respuesta a algo. Pero si el médico tiene miedo de hablarlo, ¿dónde está la confianza que le generas a tu paciente? Entonces, normalmente la consulta de primera vez, creo que estamos tardando una hora y media a veces, la primera entrevista, porque de veras se tiene que indagar muchísimas cosas. Y te das cuenta, curioso, que las necesidades del varón no son las mismas a veces que de la mujer. Y ni siquiera entre ellos lo saben. Qué valioso y qué importante es que el público se dé cuenta de que tanto el urólogo como el ginecólogo tienen que hablar un mismo lenguaje desde cada uno y sus expectativas. Te invito a que compartamos en la sección de mesa de conclusiones lo que Arturo y Moisés de alguna manera te pueden decir a ti, que tienes esa gran ilusión y que debes de saber que existe equipo de gente responsable y ética que sabe hacerlo de la mejor manera y como un traje a la medida. Así es. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316 1347 61. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Fine Doctor y Torre Médica te invitan a participar del segundo Congreso Nacional de Marketing Médico a llevarse a cabo en Guadalajara. Un congreso elaborado por médicos y paramédicos donde podrás aprender todo lo relacionado al marketing médico y los servicios de salud. Los esperamos este 7 de agosto en Expo Guadalajara. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales o a través de nuestros datos de contacto. No te lo puedes perder. Fine Doctor, Centro del Riñón Guadalajara, Imagen Médica, Hospital Country 2000, Farmacias Guadalajara y Torre Médica Centro del Riñón invitan. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Hace 41 años nació en Inglaterra el primer bebé por medio de la fertilización in vitro. Su nombre es Louise Brown. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Gracias por continuar con nosotros en su programa Torre Médica. Estamos aquí en Mesa de Conclusiones platicando con el doctor Arturo y el doctor Moisés. Nos comentaban fuera de cuadro que Jalisco es uno de los pioneros en los avances que tenemos en fertilidad. Me gustaría que el doctor Arturo nos platicara acerca de estos avances que tenemos en el estado. Muchas gracias, doctora. Apasionado de la fertilidad, debo comentar que empezamos en 1998, pero para 1998 en México ya había ciudades como Monterrey, la Ciudad de México, San Luis Potosí, la Ciudad de León, pero no en Guadalajara, que teníamos centros de reproducción. Entonces teníamos que ser muy claros y muy honestos con nuestras parejas hasta donde llegaban nuestras limitaciones porque no teníamos centros de reproducción. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un centro multidisciplinario. Eso es vital, el tener el apoyo de un buen andrólogo, psicólogos, nutriólogos, embriólogos, que toda una infraestructura, un grupo que pueda aportar su granito de arena para poder lograr la meta que nuestra filosofía, insisto, sin ser muy reiterativo, que es mecanismo natural. Pero bueno, hay muchas parejas que es necesario hoy la fecundación in vitro. Nos dimos a la tarea de estudiar en Japón, tenemos una relación tremenda con la gente de primer nivel en todo el mundo, el doctor Teramoto, el doctor Kato Osamu-Kato, el doctor Katsuhiro Kawamura, y con ellos trajimos al doctor Masashi Uwayama, que es el rey de la congelación. Lo trajimos en el 2004, dimos una plática aquí en la Sociedad de Ginecología en 2004 y cambiamos a la técnica de vitrificación, que es congelar los óvulos. Debo de mencionar de una manera muy sencilla que el óvulo es la célula de la economía del organismo, que es de la mujer evidentemente, más difícil de congelar. Los espermatozoides, nos podrá decir Moisés, son muy fáciles de congelar. Pero entonces, ¿qué apoyamos o qué aportamos a la reproducción asistida de Latinoamérica? Pues ya no congelábamos embriones, desde el punto de vista teológico, moral, las parejas aceptaban más este procedimiento. Entonces, lo que logramos primero fue en el 2004, el primer embarazo de Latinoamérica, y me da mucho orgullo decirlo, mediáticamente estuvo en todo el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo recibimos mucha información, de descongelar óvulos de la misma paciente, fecundar y transferirlos, y logramos el embarazo de Juanito. Eso nace el 19 de febrero de 2005, y dimos a la población científica, a la población en general, de que ya es mucho más fácil congelar los óvulos. Antes había una técnica que se llama fase lenta, que tenías una tasa de recuperación del 50%, entonces no era replicable cotidianamente hacer en centros de reproducción, pero con esta técnica de vitrificación es prácticamente el 100%. 2007 logramos el segundo embarazo de todo el mundo, y no me tiembla la voz en decir de todo el mundo, y lo digo con mucho orgullo sin sonar pedante, porque lo tenemos publicado en Fertility Sterility, en Human Reproduction, este tipo de tratamientos de madurar los óvulos en el laboratorio. Normalmente los óvulos los extraemos maduros, que se llama metafase 2, entonces los extraemos de una paciente con ovario poliquístico, que fue en el 2007, extrajimos esos óvulos vía vaginal con sedación, inmaduros, sin nada de medicinas, lo que hace entonces no oneroso el ciclo de fecundación in vitro. Y esos ovocitos, esos óvulos, los maduramos ya en el laboratorio, no en el ovario. Y después los vitrificamos, y la suma de la maduración in vitro más la vitrificación nos dio el segundo embarazo de todo el mundo, que le llamamos Lupita. Nació aquí en la ciudad de Guadalajara. 2012 hicimos el primer trasplante de Latinoamérica de tejido de corteza de ovario, con una técnica que no es la ideal, y digo con todo respeto, no la ideal porque esta paciente fue sometida a quimioterapia y radioterapia, pero previamente en París, en Francia, le congelaron tejido ovárico con una técnica de fase lenta, más o menos parecido a lo que mencionaba anteriormente. Entonces logramos este trasplante. Desgraciadamente no hubo embarazo porque tiene una longevidad, y nos dejó de enseñanza, de escoleta, que debemos de hacer una anamnesis, un estudio completo de la pareja, y nos falló un poquito el tema psicológico de la estabilidad de esa pareja. Ella empezó a menstruar a los 3 meses, y a menstruar, pero empezaron a tener problemas maritales y se separaron. Entonces para nosotros también fue un golpe fuerte, fue una enseñanza
pues que tuvimos que asimilarla para que hiciéramos el segundo trasplante que lo acabamos de hacer el jueves pasado. Una paciente con cáncer de mama, con cáncer de ovario, criopreservamos, claro, con la autorización del oncólogo, porque también es importante decir que de nada sirve, nos metemos en polémica, en dilemas, criopreservar células germinativas en mujeres o en varones que tienen una posibilidad muy alta de mortalidad. Entonces esta mujer se le dio su tratamiento, los oncólogos nos dieron la anuencia y acabamos de hacer el trasplante. Ahora, a diferencia del 2012, lo que queremos es hacerlo público desde el punto de vista informativo a la sociedad científica mexicana y latinoamericana y por qué no decir la mundial, cuando logremos el embarazo. Este tipo de tratamiento, en el caso de ella, tiene que ser por fecundación in vitro, porque debemos de recordar que está la teoría o la hipótesis muy fuerte que el cáncer de ovario viene de la trompa de falopio. Entonces se le retiraron las trompas de falopio en su momento, se le retiró los ovarios, uno para criopreservar y el otro que tenía la normalidad para mandar a analizar y para darle su tratamiento oportuno. Entonces estamos muy contentos de esto. Mencionaba yo también que estamos y tenemos todo el know-how, todo el cómo hacerlo, del trasplante del útero, para cerrar todos los eslabones de los problemas reproductivos. Hay una entidad que no es nada rara, que es el síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser, síndrome de Rokitansky mejor conocido. Mujeres que de una mujer en 3,000 nacimientos, mujeres, nacen sin útero, porque no hay fusión de los conductos de Müller que va a formar la matriz, el útero. Entonces imagínense estas mujeres prácticamente desahuciadas para ser mamás o extraer óvulos, fecundar in vitro y transferir a un útero subrogado, con toda la polémica y con que si está permitido o no permitido, moralmente, teológicamente, qué sé yo. Pues ahora con el trasplante de útero, que puede ser de la mamá, un útero que todavía funciona, hacer el trasplante para que se pueda llevar a cabo el embarazo en su mismo organismo y no perder la identidad desde el punto de vista de maternidad. Entonces, esto no lo hemos hecho. Tenemos todo el entrenamiento que hizo Mats Brännström, que es el número 1 en el mundo, un sueco, con el cual tenemos contacto directo. Él hizo desde ratones, ovinos, babuinos. Nosotros ya fuimos a Kenia a hacer trasplantes autólogos en gorilas, en monos. O sea, tenemos todas las herramientas. Y además también es un grupo multidisciplinario con trasplantólogos, con inmunólogos y con fertilitólogos para poder llevar a cabo ese proyecto que, primero Dios, esperemos que sea exitoso. Creo que es la verdad que estamos, por lo menos un servidor, de algo que la sociedad quizás tiene poca información, la clínica de fertilidad que representa y todo lo que ello enmarca. Los ginecólogos que de alguna manera tienen la experiencia de entrenar, sí, y que obviamente esa parte que es muy importante, tratar de preservar en todo momento que sea de la forma más natural. Sin duda. Y esa representatividad, hablando desde el punto de vista ético, sí, bioético, porque sí, en el marco de los aspectos que ligan a la responsabilidad de los permisos para poder llevar a cabo este tipo de procesos de congelación, de conservación y hoy de buscar el trasplante de útero, que ya de alguna manera se ha gritado a través, obviamente la pandemia dio un receso a algunos procesos quirúrgicos, a un estrés emocional y obviamente a una condición que estoy seguro que el instituto va a tener la oportunidad de poderlo cacarear en breve, y esa experiencia quisiéramos ser los que lo gritemos a través del programa. Sin duda. Estamos muy contentos porque tenemos el apoyo del gobernador, Enrique Alfaro, tenemos el apoyo de la Universidad de Guadalajara, del CETOT, que es el Centro de Trasplantes, del Senatra, tienen toda la información, tenemos ya los permisos de extensión. Hoy por hoy, insisto, en un buen centro de reproducción, y esto es tarea de nosotros cada vez estudiar, prepararnos, el que nuestro andrólogo, el doctor Moisés, nos entregue mejores espermatozoides, ya sea para mecanismo natural o para que sea para fecundación in vitro, para tener una tasa de embarazo del 90% de estas personas que ya fueron sometidas al trasplante. Esa parte en la andrología y la labor que hace el instituto, creo que representa mucho que ese trabajo que se haga en equipo siempre se vea que la participación del hombre, porque yo creo que
procedimientos en estos involucran plenamente a la mujer, pero el hombre tiene que tener una actitud muy íntegra para participar en la parte que le corresponde, ¿no? Claro, cada quien tiene su rol y cada quien tiene un papel que desempeñar para que esto se logre. Y el objetivo es entregar, como dice el doctor, una muestra de buena calidad. Aunque se vaya el paciente a un in vitro o un ICSI donde inyectamos el espermatozoide, pues sí, pero ¿qué calidad genética estás metiendo? Por algo no se ha dado el embarazo. Y tú estás forzando un espermatozoide dañado con una fragmentación muy alta y lo estás haciendo de forma artificial. Entonces, se tienen que mejorar todos esos parámetros para que esto se lleve a cabo de la mejor forma posible. Y como bien dices, esto es multidisciplinario. El manejo es completamente multidisciplinario. Cada quien tiene su rol en toda esta película. Yo quisiera mencionar, si me permites, Julio, el ginecólogo y el urólogo deben de saber hasta qué momento llegar. Sí. Debo decirte que hemos recibido cientos de parejas que el urólogo ya le hizo varicocelectomía al varón y no sabe que la esposa tiene 40 años o que la esposa tiene las trompas tapadas. Lo que es importante es que haya una comunicación entre el andrólogo, de ser posible, y el ginecólogo o el fertilitólogo para entender ese mecanismo de fertilidad, ¿no? Todos los días vemos este tipo de pacientes, ¿no? O, por el otro lado, pacientes que han sido operadas por la paroscopía para recanalizar las trompas o para quitar adherencias y resulta que el esposo está zospérmico, que no tiene espermas, por no hacer una buena anamnesis, una buena secuencia de todo. Mal interrogatorio, ¿no? Exacto. Así es. La historia clínica es la base de toda la carrera de medicina. Creo que el tema de fertilidad deja todavía muchos programas para poder platicar más a detalle. Yo creo que esto es una tela de dónde cortar, lo dije antes de abrir esta sección, y que a los dos les agradezco el tiempo y la oportunidad de que el instituto, que es un espacio formador de ginecólogos, para dar la oportunidad y esa experiencia de llegar a la paternidad. Es una experiencia muy grata. Claro. Y gracias por participar en Torre Médica. Julia, gracias. Moisés, gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Torre Médica. Gracias. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron